Uno. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del impacto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos sobre las exportaciones en el periodo 2001 al 2019. Mi compañero Junior Orlando Monseguate Rivas y quien les habla, Julio Joab Rivera Pérez. Primeramente, quisiera dar un pequeño resumen acerca de su trabajo, ya que el presente trabajo de investigación se realiza para estudiar el efecto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Además, para lograr cuantificar dicho efecto, se desarrolla un modelo gravitacional aumentado de comercio internacional a través de un MSG de efectos fijos. También cabe recalcar que el objetivo de la investigación es comprobar y cuantificar dicho comercio bilateral creado por STLC. Además, hemos llegado a la conclusión de que el resultado mostró que impactó positivamente en 0.97 en las exportaciones peruanas para el periodo de análisis. Siguiendo con el planteamiento del problema, vemos que existen tres principales factores, que son que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es una de las potencias mundiales en términos económicos. El segundo es ya que la característica de economía de vía de desarrollo que nosotros poseemos, por lo cual una cuenta nacional como las exportaciones es de suma importancia, ya que añade liquidez, entre otros factores, a nuestra economía. Asimismo, como podemos ver en el gráfico, vemos que la línea roja, dada las importaciones, es muchísimo mayor que las exportaciones dadas por la línea azul. Eso quiere decir de que se está importando más de lo que exporta. Es decir, quizás Perú no es el verdadero beneficiado de este Tratado de Libre Comercio, pero ese interrogante se resolverá a lo largo del presente tratado de investigación. Siguiendo con la formulación del problema. Nuestro problema principal es saber si el TLC entre Estados Unidos y Perú ha impactado positivamente en el crecimiento de las exportaciones peruanas durante el periodo 2001 al 2019, y los problemas específicos son cuál es el efecto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú sobre las exportaciones peruanas durante dicho periodo. Asimismo, cuál es la relación entre la distancia entre los socios comerciales de Perú respecto a las exportaciones y cuál fue la importancia de compartir el mismo lenguaje y frontera entre los socios comerciales sobre las exportaciones peruanas. La justificación de esta investigación está básicamente en que Perú está clasificado como una economía de desarrollo y sigue el modelo de economía abierta, por lo cual muchas veces, y esto ha sido corroborado por datos históricos, depende de la estabilidad económica de los países desarrollados. Es decir, esta volatilidad económica extranjera impacta directa e indirectamente sobre el crecimiento económico del país, el flujo comercial y otras variables macroeconómicas, como hemos podido ver, por ejemplo, en la crisis de 2008, que si bien es cierto, no afectó ni desestabilizó nuestra economía, sí se vieron reducidas drásticamente las exportaciones, ya que Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales y su poder adquisitivo debido a la crisis se disminuyó, por lo cual reducieron las exportaciones y por consecuencia también las importaciones. Los antecedentes de esta investigación nos basamos principalmente en dos. El primero es de Botero, que en su investigación titulada Estimación del impacto sobre el empleo de los tratados de libre comercio en Colombia, el autor utiliza este modelo de equilibrio general computable, enfocado centralmente en Colombia, y de esta manera estima el efecto que posee la suscripción de acuerdos comerciales tales como el ALCA y el TLC para la realidad colombiana. Asimismo, Padilla, quien para su trabajo para el BCRP y también su trabajo personal de investigación, un análisis gravitacional de la creación y deviación comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, el autor estudia los efectos de creación y deviación comercial producidos por el Tratado de Libre Comercio. Asimismo, esta investigación trata de explicar la relación entre los tratados de libre comercio y las variables DAMI y los efectos en el comercio intrabloque y el flujo comercial, es decir, las exportaciones e importaciones. Siguiente. Continuando con el análisis del marco teórico, el cual se basa en explicar por qué teorías utilizamos para explicar la relevancia e importancia de nuestro trabajo, empezamos con las teorías que benefician el comercio internacional. En primer lugar, tenemos la teoría del superávit comercial, planteada por los mercantilistas, la cual establece que la riqueza de un país se plasma mediante su balanza comercial, es decir, cuando cuando las exportaciones son mayores que las importaciones de un país, generando así una balanza comercial favorable. Por lo que esto se vio reflejado en la época de los mercantilistas, dado que en ese tiempo no existía una moneda fiduciaria, por lo que todas las transacciones se realizaban con oro. Dado esto, es necesario decir que no es necesario prohibir las exportaciones de oro, sino que basta con tener una balanza comercial favorable. Quiere decir que se exporte más de lo que se importe. Esto se verifica con la siguiente ecuación, donde la Reserva Internacional de exportaciones y exportaciones, donde las exportaciones es mayor que las importaciones.
Seguido, la siguiente teoría es la teoría clásica del comercio internacional, presentada por David Ricardo, donde el valor de los bienes se atribuye a la cantidad de trabajo que incorporan y la productividad del trabajo difiere al utilizarse de diferentes técnicas de producción, donde un país se especializa para comercializar a menores costos. Es decir, de acuerdo a la siguiente ecuación, que presenta las productividades laborales de acuerdo al costo del factor producción de trabajo comparado a los precios relativos. Se nota que el producto X tiene ventajas comparativas sobre el producto Y, por lo que se concluye que se debe producir el producto X, por ende especializarse en la producción de este, dado la relación de sus precios relativos de bienes. Esto se fundamenta con la teoría de David Ricardo. Finalmente, tenemos la nueva teoría del comercio, la cual incorpora los conocimientos de Ricardo y de los mercantilistas, puesto que para Paul Krugman existen dos principales factores que generan comercio. En primer lugar son las economías de escala y en segundo lugar son que los países tienen características y tecnología heterogéneas entre sí, que es por eso que se genera el comercio. Asimismo, Krugman en sus eventuales descubrimientos, realiza una nueva teoría en la cual dice que hay factores no observables que manifiestan la importancia del comercio internacional, puesto que el comercio tiende a ser intenso cuando los países tienen un estrecho contacto personal y este contacto tiende a disminuir cuando las distancias son mayores. Es decir, Krugman encuentra la distancia como un factor importante, eh, los tipos de cambio como otro factor importante, puesto que desempeñan un papel fundamental en el comercio internacional, dado que permite comparar los precios de bienes y servicios producidos en otros países en base a los precios relativos. Otro de los aportes que nos da Krugman en su nueva teoría es acerca de la relevancia de las políticas comerciales, como las políticas que benefician al libre comercio, o en otras palabras, los tratados de libre comercio. Krugman manifiesta que existe un modelo ideal que sirva para medir el impacto de estas características, tanto como son la distancia, el tipo de cambio, los tratados de libre comercio, el lenguaje, entre otros, y este modelo es el modelo gravitacional. El modelo gravitacional aumentado, en todo caso, es un modelo que utiliza las variables como el PBI, la distancia y otras variables no observables, como si comparten fronteras, si comparten lenguaje, el tipo de cambio bilateral, para medir para, para predecir la importancia del comercio bilateral entre países en base a estas variables mencionadas. Es por esto que vamos a seleccionar este modelo con la teoría de Krugman como base de nuestra investigación, puesto que no solamente fundamenta los principios que estamos utilizando para realizar el estudio sobre el comercio bilateral, sino que este modelo es el modelo que mejor se acomoda al estudio de un comercio bilateral en base a las variables no observables y las variables cuantitativas que tenemos en el trabajo. Continuando con esto, presentamos el mapa conceptual del trabajo, en el cual están el comercio internacional, las determinantes de este trabajo, que son su PBI per cápita, el tipo de cambio, el área, la distancia, la frontera, el lenguaje y los tratados de libre comercio. También presentamos las tres teorías previamente explicadas, con sus respectivas ecuaciones importantes, y cómo el TLC, cómo el comercio internacional favorece el TLC con los Estados Unidos, ya que esto tiene como consecuencia la eliminación de aranceles, un aumento de exportaciones, asimismo una mayor sensibilidad económica. Es por esto que utilizamos este mapa conceptual para desarrollar la importancia que tiene nuestro trabajo, puesto que la sensibilidad económica es uno de los argumentos que utilizamos para realizar la información. Asimismo tenemos el marco conceptual con algunas variables que estamos trabajando, como pueden ver en el concepto, el flujo comercial, producto bruto interno, distancia, TLC, exportaciones y lenguaje. Continuando con los objetivos, nuestro objetivo principal es comprobar que el comercio bilateral creado por el TLC con Estados Unidos provocó que las exportaciones peruanas crecieran durante el periodo 2001 al 2019. Entre nuestros objetivos específicos está cuantificar el efecto del TLC entre Perú y Estados Unidos sobre las exportaciones durante el periodo 2001 al 2019, cuantificar el tamaño del PBI de Perú y el resto de países de las exportaciones durante el periodo 2001-2019, analizar la relación entre la distancia de los socios comerciales y las exportaciones peruanas durante el mismo periodo, y explicar el comportamiento e importancia de compartir el mismo lenguaje y frontera entre los socios comerciales sobre las exportaciones peruanas durante el periodo 2001 a 2019. Continuando con la hipótesis, nuestra hipótesis general es el comercio bilateral creado por el TLC con Estados Unidos nos provocó un crecimiento positivo de las exportaciones peruanas durante el periodo 2001-2019. Entre las hipótesis específicas tenemos
El efecto del TLC entre Perú y Estados Unidos sobre las exportaciones es significativo para el periodo 2001-2019. Existe una relación positiva entre el tamaño del PBI y los socios comerciales. Durante este periodo, existe una relación inversa entre la distancia y los socios comerciales en el mismo periodo. No es importante compartir el mismo lenguaje de frontera entre los socios comerciales sobre las exportaciones peruanas durante el periodo 2001 al 2019. Siguiendo con el tipo de investigación, el presente trabajo se denomina como una investigación cuantitativa y descriptiva. Cuantitativa porque busca cuantificar la relación entre las variables durante un periodo específico de tiempo. Y descriptiva porque emplea estadísticos de varianza y media para la examinación de los resultados a tratar, ya sea a través de pruebas como raíz unitaria, test de heterocedasticidad, test de autocorrelación y test de normalidad, apuntando a variables cuantitativas dentro de la serie de tiempo. Asimismo, según el tipo, es correlacional, también, ya que se pretende observar el impacto ya sea positivo o negativo de los tratados de libre comercio sobre las exportaciones peruanas. A su vez, es aplicado, dado que busca encontrar una respuesta al problema planteado. También cabe recalcar que el diseño de la investigación corresponde al diseño no experimental, descriptivo, ya que se busca investigar la situación en la cual sucedieron exactamente los hechos de la firma del tratado. A su vez, corresponde a la tipología longitudinal, dado que la obtención de datos es anual y tendencial debido a que los datos obtenidos corresponden a una línea de tiempo en un determinado periodo, es decir, data panel. También, en la siguiente diapositiva podemos ver las variables, las cuales son exportación entre Perú y el resto de los países, Producto Bruto Interno de cada país, Producto Bruto Per Cápita de cada país, de cada socio comercial, distancia de cada de capital a capital, tipo de cambio bilateral, área, lenguaje común entre los países, si poseen frontera común, y también el Tratado de Libre Comercio y Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A su vez, también la muestra, para la siguiente muestra se desarrolló el método de muestreo aleatorio simple, ya que el universo es conocido, es decir, la población es finita, por lo cual se utilizó la siguiente ecuación para estimar la media poblacional. Bueno, debido al cálculo, presentó que n es igual a 228 datos de las observaciones y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Reemplazamos y obtenemos que efectivamente n es igual a 228 observaciones. En los instrumentos de investigación nos basamos en la ficha de instrumentos. La fuente de información fue el Banco Mundial de Aduanas, la SUNAT y el Research et Expertise sur la Economía Mundial. De esos datos sacamos las variables y también las observaciones fueron mediante una serie de tiempo y la muestra de 228 observaciones correspondiente a los 19 años de las variables durante el periodo 2001 al 2019. Siendo las variables, obviamente, como ya mencionamos, el flujo comercial, Producto Bruto Interno, distancia de capital a capital, lenguaje común y si poseen frontera común. El procedimiento de recolección de datos fue sencillo, ya que se obtuvieron mediante fuentes oficiales de periodicidad anual, el periodo comprendido es 2001 a 2019 y con 12 países de estudio, por lo cual sustentamos que consta de 228 observaciones. A su vez, el plan de análisis para el desarrollo de la investigación se estimó mediante los estadísticos efectivos de cada una de las series presentadas, ya que en cuanto a las variables cuantitativas se aplicó logaritmo para poder linearizar el modelo gravitacional y mejorar su normalidad. Asimismo, las variables cuantitativas se ejecutaron en niveles. También se especificó que para el presente trabajo de investigación se utilizó como base la teoría de modelo gravitacional aumentado. Se especifica a continuación las pruebas que se aplicaron a las series, empezando por un análisis de estacionalidad de las series para poder establecer si poseen raíz unitaria. Asimismo, se realizará matriz de covarianzas, y covarianzas, y también para saber si son estadísticamente significativas y determinar la relación lineal entre los regresores. Después se procederá a analizar si existe autocorrelación con la prueba de Wilbris. A su vez, se procederá a realizar la prueba de Wall para ver si existe heterocedasticidad y la prueba de casualidad de Wenner-Gardner. Seguidamente se realizará la prueba de Broch y Pagan para el tipo de datos, el tipo de data que se debe utilizar en las regresiones y la prueba de Hausman para determinar si se debe desarrollar efectos aleatorios o efectos fijos, ya que nuestro modelo es de data panel. Por último, la prueba de Hausman se halla que existen problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, por lo que se realizará una regresión de MSG con errores estándares corregidos por el panel. Estos comandos permitirán estimación debido a la presencia de autocorrelación de primer orden, al igual que heterocedasticidad o correlación transversal. Y ahora empecemos con los resultados. Continuando con los resultados, a continuación presentamos la estadística descriptiva de cada variable que estamos trabajando y con el presente número de skewness y kurtosis podemos verificar el principio de homocedasticidad alrededor de la varianza, pues no con la definición estando presente.
Presentamos también la normalidad de nuestras variables que no presentan una distribución normal dado la variabilidad entre los años y paneles que son los 12 países. Tenemos también que hay 228 observaciones. Continuamos con el resumen de la prueba de raíz unitaria. Para este modelo vamos a utilizar las variables en su forma logarítmica, puesto que este modelo gravitacional inicialmente es un modelo multiplicativo. Sin embargo, se convierte en un modelo aditivo dado que se le aplica logaritmos naturales a las variables cuantitativas. Este tratamiento lo vamos a seguir utilizando dado que la exportación lateral PIB per cápita, tipo de cambio, TLS, entre otras variables, han sido transformadas a su logaritmo natural. Dado esto, se le aplican 6 pruebas de raíz unitaria dispuestas por el software Stata y se encuentra que las variables no presentan estacionalidad, sino que presentan una raíz unitaria. Esto también se debe a la variabilidad de los países entre los paneles presentados. Tenemos también el resumen de covarianzas, que es el cuadro que revela el signo de cada coeficiente que coincide con la relación que representan entre ellas. Los coeficientes reflejan una relación acorde a lo desarrollado en el marco teórico, tanto sea para exportación bilateral, que presenta una relación positiva con el PBI, PBI per cápita, tipo de cambio, así como hay una relación entre otras variables. Continuando con el modelo, tenemos el análisis de multicolonialidad, en el cual se debe establecer la no existencia de relación lineal exacta entre los regresores, es decir, que no haya multicolinialidad en el modelo. Se puede concluir que las series de tiempo independientes o explicativas cumplen el supuesto de no multicolinialidad porque el BIF, o factor de varianza inflada, de la tabla se encuentra entre 1 y 10. Si bien hay una pequeña relación, no es suficiente como para quitar la validad al modelo. Continuando con el análisis de quiebra estructural, para el caso de panel data se va a utilizar un análisis gráfico, puesto que es más evidente el cambio estructural que existe en los diferentes países. Como podemos ver en el caso de Argentina, México, Paraguay y Uruguay, en el 2017 hubo un pico bastante alto de exportación bilateral de Perú hacia esos países. Esto se debe a que en el 2017 hubo un aumento del 30% del precio de los metales, lo cual genera un aumento de exportación bilateral bastante brusco, el cual fue pasajero, puesto que en 2018 regresa a un nivel parecido al previo en el año 2016. Esta información nos ha sido brindada por el Ministerio de Energía y Minas. Continuando con las pruebas, tenemos el resumen de la prueba de Woolrich para autocorrelación en data panel. Evidencia alguna relación entre las variables cuantitativas, si no existe, es decir, demostrar una relación espuria entre variables. El modelo gravitacional aumentado presenta autocorrelación de primera orden, ya que la probabilidad es menor a 0.05, lo cual acepta la hipótesis alterna y confirma la autocorrelación de primera orden. Siguiendo con las pruebas que se realiza el modelo, presentamos la normalidad de residuos. En esta normalidad, la hipótesis nula asociada a esta prueba es que los residuos, después de haber realizado la relación, se distribuyen de forma normal, y de acuerdo con la probabilidad asociada de la prueba, el modelo gravitacional aumentado posee residuos con distribución normal. Continuamos con la prueba de heterocedasticidad, la cual nos ayuda a predecir si las varianzas de los errores de la muestra del modelo no son constantes. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, dado la probabilidad menor a 0.05, la cual indica que existe heterocedasticidad en la varianza de los errores, dado los diferentes paneles que se trabajan en el modelo. Continuamos con los resultados del test de Granger para las variables estudiadas. Como es evidencia, el PBI y el PIB per cápita tienen causalidad con respecto a las exportaciones. Asimismo, se observa que la exportación bilateral no causa causalidad con la variable del tipo de cambio. Continuamos con los estadísticos que nos ayudan a determinar qué tipo de data panel se debe utilizar con este modelo y con los datos. En primer lugar, se utiliza el estadístico de Bruce-Pagan, donde nos dice que se debe utilizar un modelo de MSG, dado que los modelos no poseen efectos no observables. En otras palabras, este estadístico nos ayuda a descifrar si debemos utilizar una data estática o una data de modelo o el pools o datos pool, o en todo caso, datos dinámicos. El p-value es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, que
con lo que debemos trabajar con datos estáticos. El siguiente test es el test de Hausman, el cual se utiliza para determinar qué tipo de panel de efectos se debe usar. Se realiza utilizando en primer lugar una regresión de panel de efectos aleatorios. Una vez que se realiza este test, se evalúa la consistencia y significancia del estimador de efectos aleatorios. Dado que el p-value es menor a 0.05, podemos concluir que el estimador no es consistente, por lo que dado este test, se decide ir por un panel de efectos fijos. Finalmente, tenemos los resultados de las regresiones del modelo gravitacional. Como comentamos anteriormente, estamos utilizando una metodología de mínimos cuadrados generalizados de efectos fijos en DataSpanel, lo que permite identificar las características relevantes de cada país en cada momento del tiempo. Sin embargo, dado que el modelo presenta problemas de autocorrelación e interestasticidad, se está corrigiendo mediante un método de errores estándar corregido para panel, y así obtener regresiones finales eficientes y precisas para cada parámetro. Como podemos ver entre nuestras regresiones, todas nuestras variables son significativas y presentan un coeficiente positivo. Asimismo, podemos confirmar que dado la variable TLC con USA, existe un efecto positivo entre el TLC con las exportaciones bilaterales, como se preveía al inicio de realizar esta investigación. De acuerdo con la discusión según el marco teórico, se puede comprobar que la teoría mercantilista y la teoría clásica de gobierno aciertan sobre la importancia de mantener un superávit comercial. Existe una correlación positiva entre el crecimiento económico de un país y las exportaciones bilaterales. La teoría desarrollada por Krugman demuestra que el comercio bilateral es impulsado por la menor distancia entre naciones, si poseen frontera común, entre otras variables como lo es el lenguaje. Del mismo modo, la teoría de Krugman muestra los beneficios que generan una buena política comercial, una política abierta al comercio, para fomentar el principio de libre comercio. Este efecto se comprueba con los resultados de las regresiones, puesto que tanto la variable TLC como la variable TLC con Estados Unidos presentan un estimado positivo y significativo. Finalmente, el TLC y el TLC con Estados Unidos van acorde a la teoría propuesta por David Ricardo, el cual propone que los lazos comerciales mejoran el comercio bilateral e incrementan la riqueza de un país. Asimismo, Cárdenas y García manifiestan que las características que se atribuyen a compartir frontera y lenguaje ayudan al crecimiento del comercio bilateral entre países. De acuerdo a la discusión sobre antecedentes, basándonos en el antecedente principal, que es, como mencionó mi compañero Cárdenas y García, en su trabajo del modelo gravitacional y el TLC entre Colombia y Estados Unidos, en el cual el objetivo principal es medir el impacto sectorial que tendría un tratado de libre comercio en comparación con un sistema de preferencias. Además, menciona que en la economía, en la realidad colombiana, se evidenció que la firma de dicho tratado impulsó la reducción de barreras arancelarias y la implementación de políticas de libre mercado. Asimismo, se evidenció que existió una gran mejora en la economía, por lo cual esto también se vería reflejado en la economía, en la realidad peruana. Por otro lado, contrastando con la investigación de Yacelga y Aguirre, también se puede concluir que la suscripción de políticas tales como el Tratado de Libre Comercio y las alianzas comerciales anteriormente mencionadas han demostrado ser un instrumento bastante importante para poder impulsar las economías en vía de desarrollo y las industrias nacionales, aparte de garantizar un mayor alcance y la apertura comercial a los productores nacionales. Como hemos podido ver también en discusión sobre las hipótesis, en la cual con respecto a la hipótesis general, de acuerdo con los resultados, se acepta la hipótesis alterna de que existe un efecto positivo sobre las exportaciones peruanas durante el periodo 2001 al 2019, dado que en la regresión del modelo gravitacional aumentado, la variable Tratado de Libre Comercio y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tienen un signo positivo. En cuanto a la hipótesis específica 1, de acuerdo a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna, ya que aumenta en un 0.97%. Esto de acuerdo al promedio de exportaciones peruanas con Estados Unidos. También, de acuerdo con la siguiente hipótesis específica, se acepta también la hipótesis alterna y se determina que el PBI afecta positivamente un 0.27% a la exportación bilateral. Con respecto a la tercera hipótesis específica, se vuelve a aceptar la hipótesis alterna y se puede aseverar que el grado de comercio bilateral está condicionado por la distancia que hay entre naciones. Finalmente, para la última hipótesis específica, se vuelve a aceptar la hipótesis alterna,
dado que el modelo de regresión de panel muestra que el lenguaje y la frontera son características imperantes y positivas con relación a la exportación bilateral con 3.8 y 5.8% respectivamente. Y concluyendo con esta investigación, el TLC con Estados Unidos afectó positivamente a las exportaciones peruanas desde la firma del tratado en el 2009 al 2019, a su vez, ya que si bien es cierto, solamente impactó en 0.97%, a pesar de que pareciera un número pequeño de forma cuantitativa. El promedio de las exportaciones entre Perú y Estados Unidos previo al TLC era de 5.000 millones de dólares. Por ende, un efecto positivo del 0.97 logra un aumento de más de 400 millones de dólares, perdón. Asimismo, la evidencia empírica demuestra que las exportaciones peruanas son más sensibles a la frontera y el lenguaje, dado que impactan 5.8% y 3.86% respectivamente sobre las exportaciones. Asimismo, el resultado obtenido por el tipo de cambio es de 0.09 sobre las exportaciones peruanas, lo cual refuerza el fundamento desarrollado por la nueva teoría del comercio, que dice que mide la importancia del tipo de cambio para controlar el impacto de los precios relativos de los bienes exportados. A su vez, las variables PBI y PBI per cápita son consistentes con la teoría de Krugman y Oswald, puesto que un aumento en ambas variables afecta positivamente al nivel de exportaciones peruanas, ya que el PBI afecta positivamente, como ya mencionado, en 0.27% a la exportación bilateral. Y por último, con las recomendaciones, en primer lugar, se recomienda realizar políticas fiscales de comercio exterior para poder incrementar las exportaciones, ya que una variación porcentual de 1% aumenta el PBI y PBI per cápita en 0.27 y 0.47 respectivamente. Además, estas políticas podrían estar enfocadas en compensar las pérdidas que se tiene de dichos ingresos con otro tipo de impuestos, ya que obviamente al firmar un tratado de libre comercio se reducen los aranceles. Además de rebajar costos burocráticos para poder facilitar la inversión y también la inclusión de nuevos exportadores peruanos. Asimismo, el tipo de cambio impacta positivamente en 0.09, lo cual nos dice que se recomienda al BCRP mejorar, pero sobre todo mantener las políticas monetarias que están actualmente que disipan la volatilidad del tipo de cambio. A su vez, se recomienda reducir las barreras de lenguaje con los países con los que no se comparte idioma en común mediante programas para brindar traductores, programas de inglés con principales socios a exportadores por parte de aduanas, ya que, como se concluyó, esto genera una brecha entre los exportadores y sus compradores extranjeros, ya que el efecto es de 3.86 sobre las exportaciones peruanas. Por último, se sugiere la revisión y repotenciación de los acuerdos actualmente firmados, además del TLC con Estados Unidos, ya que, como hemos estado analizando, se intuye que existe la misma problemática en los demás tratados existentes, para que de esta manera el país mantenga cierta independencia frente a las demás economías internacionales y pueda ser una economía más estable frente a futuros cambios inciertos en los países o bloques comerciales con los cuales han sido suscritos estos acuerdos. Y bueno, simplemente muchas gracias por su tiempo y también tenemos para terminar esta exposición. Muchas gracias.